Buenos días a todos. Seguimos aquí con la jornada. Gracias por contar con mi participación, porque bueno, me hace mucha ilusión. La verdad es que hay gente que sabe tanto. Yo soy ecónomo diocesano desde hace 4 años y explicar un poco lo que hace un ecónomo, porque siempre me preguntan, entonces ahora ya me anticipo, ¿no? En ese ser, hacer y comunicar de una diócesis, ¿no? Que es la esencia misma de una diócesis. Hay un sustrato, hay unos cimientos, que es a lo que nos dedicamos los ecónomos y todo nuestro equipo, que es a financiar, a asegurar y ahora digitalizar, ¿no? Serían esas realidades base que sostienen un poco esa actividad de esperanza que hace las diócesis. Y me toca hacer de moderador, con lo cual voy a empezar pues de izquierda a derecha, así, desde la persona más cercana que tengo, Teresa Díaz Tártalo. Voy a hacer 3 pinceladas, como hacía el Papa Francisco, 3 ideas, pues yo 3 pinceladas de cada persona de la mesa. Nacida en Madrid, profesora doctora en filosofía por la Universidad CEU San Pablo, en la que trabaja desde hace 25 años como profesora de antropología y ética. Vicepresidenta de la Asociación de Ámbito Nacional Familias para la Acogida, en la que colabora como voluntaria desde su fundación hace 30 años. Ya se ve que es una mujer que persiste en todo lo que hace, 25, 30, ahí dando trabajo. Y ha editado, esta es su casa, La aventura del acogimiento familiar, una lectura que permite una aproximación a esta figura de la protección de la infancia tan desconocida en España. Teresa, gracias por venir. María Pilar Monzón Miguel, zaragozana, trabaja como secretaria y técnica de emprendimiento y proyectos de economía social y solidaria en la Red de Economía Alternativa Solidaria REAS de Aragón. En la asociación Hablamos, que crea en abril de 2005 desde la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza. Es mediadora y secretaria de esta asociación. Y feligresa de una parroquia muy activa en nuestra diócesis, la Parroquia del Buen Pastor, como está en la Comisión de Economía, es auditora no ejerciente, pero auditora en el ADN. Y entonces, como feligresa, miembro de la Comisión de Economía, se ha incorporado también al Consejo Diocesano de Pastoral. Bueno, aparte de todo lo que he dicho, somos vecinos y hablamos mucho de estas cosas y de otras, con lo cual me da una satisfacción particular. Además, una persona que une lo de ciudadana y feligresa en una sola persona, cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y cosa que enriquece muchísimo al que está al lado de Pilar. Muchas gracias, Pilar. Marta Isabel González Álvarez, nacida en Astorga, León, doctora en periodismo con su apuesta académica Comunicación para la Solidaridad. Entre el 2020 y 2023 trabajó como responsable de comunicación en el Vaticano Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Responsable de comunicación de la Alianza Enlázate por la Justicia y del Hub en España de la Economía de Francisco. Bueno, gracias también, Marta Isabel. Marta, ¿no? Marta, vale. Marta Isabel. Bueno, gracias por venir. Y por último, Pablo Martínez Anguita, doctor ingeniero de Montes, profesor titular de Proyectos y Gestión de Recursos Naturales en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Dirige la Fundación Laudato Si del Arzobispado de Madrid, dedicada a despertar la admiración por la creación y por el cuidado de la naturaleza. Y tiene un proyecto personal y muy
interesante, me llama mucho la atención, el Camino del Anillo, una ruta tolkieniana de 128 kilómetros por la Comunidad de Madrid, cosa que seguro que nos cuenta y nos invita, que tiene que ser muy interesante. Con lo cual, agradecer a los cuatro vuestra presencia hoy aquí y no sé cuál es el orden. Pues como primero las damas, si os parece, por educación, por elegancia, que esta tierra somos así. Empezamos, seguimos el turno desde Teresa, si os parece, hacia la izquierda. Pues lo primero, muchas gracias por invitarme, por pensar que podía aportar algo a estas jornadas vuestras. Me honra de verdad mucho. La verdad es que ayer me explicó mal el taxista dónde estaba la casa de la iglesia, entonces atravesé la plaza y estaba atardeciendo, porque llegué ayer a última hora y estaba atardeciendo, y cuando me paré un momento a pensar que algo no iba bien, levanté la mirada y pensé qué bella es la vida de la iglesia, ¿no? Qué obras tan increíbles han llevado a cabo nuestros antecesores, ¿no? Movidos por una certeza sin duda y por una gran esperanza, ¿no? Entonces levanté un poco la mirada adelante, que normalmente en la prisa del día a día, pues vas, que llego tarde, a ver si llego a la adoración. No llegué, y cuando llegué ya habíais salido todos, pero todo pasa por algo, ¿no? Ayer este equívoco me permitió como detenerme un momento y mirar este templo magnífico que tenéis, y me volví a sobrecoger de la belleza, ¿no? que la vida de la Iglesia ha introducido en mi vida. Yo en realidad, la verdad es que cuando me puse delante de la bula de nuestro Papa, que ya está con el Señor, encontraba sobre todo lo que quería transmitiros hoy, sobre todo, es que la esperanza, en realidad, lo que ha introducido en mi vida, al menos, ha sido siempre una gratitud inmensa, ¿no? Una gratitud por haber encontrado unas personas que en concreto lo quiero decir porque sé que aquí San Jorge hay muchas personas vinculadas a la Universidad de San Jorge. Yo encontré la fe en la parroquia de San Jorge, en Madrid, al lado del Bernabéu, a través de una serie de jóvenes que luego han marcado mi vida. José Luis Restán, que ahora es un gran periodista, Javier Restán, que ha sido director de Comunidad de Madrid de cosas de educación. Bueno, muchas personas que hoy además están en los medios, ¿no? Y todo aquello cambió mi vida, y nunca pensé que iba a acabar haciendo cosas como las que ahora, de las que quiero hablaros. En realidad, yo al ponerme delante de la bula, hay una parte, ¿no?, de la epístola a los romanos que me parece que siempre me sobrecoge, ¿no? Cuando veo la historia que os quiero contar, un poco más ligada al mundo del acogimiento y de la vulnerabilidad, y de lo que contaba antes nuestra periodista, de esa pregunta que no tiene respuesta, ¿no?, de por qué los niños sufren, ¿no? Cuando San Pablo en la epístola a los romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Yo me sobrecojo porque a mí la vida me ha puesto sin querer en una historia que tiene que ver con una asociación que se llama Familias para la Acogida, que yo la conocí en el Meeting de Rimini, un evento que tiene lugar en Italia todos los veranos. Yo iba con un grupo de alemanes a los que yo estaba en Alemania estudiando filosofía, y cuando toda mi comunidad cristiana en verano se iba al Meeting de Rimini, pues yo me fui con ellos porque se me iba a quedar sola, y me fui una semana, y allí escuché a una familia que hablaba de lo que había supuesto la entrada en su casa de una niña Down que estaba allí. La recuerdo perfectamente, era albina, completamente albina y Down, y hablaban de ella, y yo sencillamente lo que me ocurrió al escucharles es que me entró una inmensa envidia por cómo hablaban de la familia. Yo era todavía solo novia de Juan Orellana, que es mi marido hace 32 años, y la verdad es que sencillamente pensé: yo quiero una familia así, yo quiero esa alegría en mi familia, quiero como esa esperanza, como esa osadía, como ese
ese ímpetu de que la casa sea un lugar abierto y no un lugar donde nos miremos el ombligo, ¿no? Y me volví de allí con aquella simiente en el rabillo del ojo. Y después de muchos años, unos amigos me comentaron que habían empezado a tener relación con una asociación en Italia que se llama Familias para la Acogida, y yo me acerqué a aquello sencillamente porque recordaba aquella envidia. Yo creo que toda la Iglesia comienza por la envidia, ¿no? En este sentido, de ver un atractivo del que no te quieres despegar, ¿no? Estoy viendo ahí vosotros no sé si lo veis, estoy viendo ahí a Benedicto XVI, y esa cara de alegría que a mí también me llamó la atención el otro día cuando Prevost salió al balcón. Pensé, tiene una sonrisa que se le nota que paladea algo rico, ¿no? Y a mí eso me pegó a esta experiencia, y siempre estuve allí, y todo comenzó por un sí pequeño. Porque me comentaron que había unos amigos que se llevaban como voluntarios a unos niños que vivían en un centro de menores, y que el pequeñito, como no podía irse a la montaña con ellos, se quedaba solito llorando. Y entonces me preguntaron que si no me importaba a mí llevármelo cada vez que se iban ellos al monte, para que no se quedara allí. Yo vivía en la misma calle prácticamente, y empecé a llevarme a Francis los fines de semana a casa. Bueno, nos empezamos a llevar. Eso duró 6 años, luego él fue en adopción a otra familia, pero a mí aquello me vinculó una cosa muy sencilla, que era que un niño pequeño, que era un bombón, era un negrito del Congo maravilloso, que ahora mide 2 metros, es ingeniero de minas y está adoptado en una familia, y le sigo viendo, ¿no? Me mira desde arriba y siempre pienso, ¿por qué te dejé ir con aquellos en adopción? Te tenías que haber quedado conmigo, que eras como un guardaespaldas. Es guapo, listo, y le va todo muy bien. Y todo empezó por un sí pequeño, por un... ya está, ¿no? Como por no decir que no. Eso se fue dilatando, y a día de hoy yo tengo la suerte de formar parte de una asociación que se llama Familias para la Acogida, en la que efectivamente veo tantas cosas de las que dice Francisco, el Papa Francisco, en esta bula, como tantas familias se glorian en las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones, dice, porque es verdad que acoger en la familia muchas veces conlleva complicación, conlleva líos, conlleva salir de la comodidad, pero yo realmente soy una privilegiada porque constantemente puedo ver cómo esto es cierto, cómo a través de la cruz, porque muchas veces hay sacrificio, hay sufrimiento, hay incertidumbre, ¿no? con nuestros niños. Ahora os explico un poquito. Cómo lo que sostiene es la fuerza que brota, como dice la bula, de la cruz y de la resurrección. Veo familias que en vez de huir de esto, son conscientes de que atravesándolo se da todo para ellos, se da el 100 por 1, ¿no? Y bueno, he pensado que, como tenemos poco tiempo, si no os importa, voy a poner, Pablo me va a hacer el favor, que somos amigos hace muchos años, de ponerme el tráiler de un documental que hicimos cuando la asociación cumplió 25 años. Hicimos un tráiler que se llama Esta es tu casa, que luego os animo a que, si os parece bien, veáis entero, porque son 40 minutos. Fue un trabajo fin de grado de una alumna. Ya veréis qué dignidad tiene. Hay que hacer trabajos fin de grado que también tengan una utilidad social a veces, ¿no? Y esta niña hizo este trabajo fin de grado, del que yo os voy a poner un tráiler, y Pablo va a ir parándolo, si puede ser, cuando yo le diga. Es mi teacher assistant, y entonces os voy a ir comentando al hilo de esto algunas cosas concretas, ¿no? Que tienen que ver con la bula del Papa. Vamos allá, ¿te parece? Esta va a ser muy chiquita. Bueno, este primer niño que sale es mi cuarto niño. Mi hijo se está yendo con una familia, mi hijo no sé pequeño, cómo se llaman, con su madre. Viven. No sé si lo van a cuidar bien, no sé si tengan más hijos para que mi hijo no se sienta solo. Dios mío, ¿qué hago? Todo el mundo huye del sufrimiento, y nosotros no somos masoquistas, o sea, nosotros no queremos sufrir por sufrir. Yo nunca he querido adoptar, nunca he querido acoger, yo solo quería a mis hijos. Al principio uno piensa, estos son héroes, no, esto no va conmigo, que son héroes, pero en ese momento te das cuenta de que son gente normal y que lo hacen. Tener miedo, por supuesto, pero como se tiene miedo
ante cualquier hijo. Tienes dos opciones, o mirar para otro lado y seguir como si nada, o pues plantearte realmente, ¿puede ser para mí? Teóricamente sabemos que esto va a terminar y estamos preparados a ello, pero cuando esto ocurre, el dolor no te lo quita nadie. Hola, papi. Hola, cariño. Otro. Bueno, este es Juan. Juan ahora ya tiene 19 años, vive con Estrella y Eduardo. Estrella es la que salía de verde antes y Eduardo, este señor canoso que acaba de salir diciendo que claro que tienes miedo, pero como con los hijos propios. Juan fue una necesidad que apareció en la Junta de Extremadura. Hay un niño Down que ha habido una renuncia en el hospital porque sus padres no son capaces de asumir la gran discapacidad que tiene. Necesitamos una familia de acogida en principio hasta que se ratifique que no se lanzan a... Sabéis que cuando alguien renuncia a un bebé se les da un tiempo para que ratifiquen la renuncia. Y entonces Eduardo y Estrella, que ya tenían 5 hijos, sin ningún problema todos estupendos, pues... ella cuenta siempre que vio el aviso de necesidad. Nosotros en Familias para Acogida, cuando las administraciones nos comunican necesidades, las difundimos, las movemos y a veces surgen familias disponibles, a veces no. Luego también quería hablar de esto. Bueno, pues Estrella y Eduardo dieron la disponibilidad para acoger a Juan. Vinieron desde Cáceres a cuidarlo a La Paz, porque estaba ingresado en La Paz. Hasta que tú no haces el trámite no te lo puedes llevar porque no eres nada de él, ¿no? No puedes. Entonces estuvo un tiempo sencillamente entrando por la buena voluntad de las enfermeras de la UCI a darle el biberón, dejando a su familia en Cáceres. Estuvo mucho tiempo alimentando a este niño que casi no comía y a día de hoy pues es la alegría de su casa. Eduardo y Estrella después han acogido a otro niño y a otro que es hermano mayor de 2 que he tenido yo, porque hemos vivido muy cerca y a veces pues se planteó una necesidad una vez de 3 hermanos que además convenía, igual os cuesta comprenderlo, separarlos porque el mayor ejercía de déspota sobre los pequeños y de padre no le convenía, entonces era bueno separarlos pero no del todo. Entonces vivíamos vecinos, ellos tenían al mayor y yo tenía a los 2 pequeños. Esto es la historia de Juan. Seguimos un momentito. Otro. Y perdona. Desde el momento... Es Pedro, que es el hijo de Carlos Avia y de Cristina Merino, que son del Camino Neocatecumenal, que fue un niño que estuvo enfermo 4 años, luego murió, y ellos, cuando murió, hablando con el jefe de los servicios paliativos del Niño Jesús, le expresaron el bien, bueno, el médico también había sido siempre testigo de esto, el bien que había sido para su familia cuidar de su hijo enfermo durante los 4 años que vivió, en unas condiciones muy duras, se le ve en el vídeo, ¿no?, lleno de tubos y demás. Cuando Pedro murió, ellos dijeron, qué bien ha sido para nosotros poder cuidar de este niño. Pedro era el 8º en una familia, el pequeñín. Y entonces vinieron a la asociación diciendo que si por favor podían acoger niños enfermos. Entonces hubo que decirles que tenían que esperar 1 año, ¿no?, que el protocolo marca que has de esperar 1 año, y bueno, pues apuntaron el día que hacía 1 año y al día siguiente fueron a la Comunidad de Madrid a dar su disponibilidad y a día de hoy acogen niños enfermos, aunque Carlos siempre se queja porque dice que se los dan, que no tienen nada. No, este niño está estupendo, ¿no? Se queja. No sé, realmente es verdad que es una experiencia. La gente dice, es increíble, qué generosidad. A mí no me parece que sea generosidad. Me parece que el Señor lo que ha puesto a mi alrededor son personas absolutamente ciertas de la fe, ¿no?, con una simplicidad tremenda. En esta familia él ha dejado de trabajar. No sé si sabéis que en algunas comunidades hay una cosa que se llama el acogimiento especializado que permite que tú de trabajo cuides niños. Y la administración te paga un dinero que te compensa de no trabajar sencillamente. Ese es Pedro. Ellos hacen ese acogimiento de niños enfermos y también hacen lo que se llama acogimiento de urgencia, que son bebés, es decir, están en su casa un tiempo hasta que pasan a una familia definitiva.
La verdad es que Carlos y Cristina están en el grupo de familias acogedoras del que participo yo, porque dentro de Familias para Acogida tenemos 5 grupos de distintas características y son para mí un regalo, acrecientan mi esperanza cada vez que les veo, ¿no? Avanzamos un poquito. Desde el momento en que una persona siente el deseo de ser padre, ya está vinculado a lo que venga. Yo tengo 60 años. Esta y es todavía Estrella. sigo con los pañales, con los niños, con los bocadillos, la tortilla y la gente se va de tapas. Y yo el día que voy a cenar es un milagro. Podía haber sido distinto, podíamos haber viajado. Yo creo que salgo ganando con el cambio. Este es Eduardo, el marido de Estrella. Para tus hijos, es más fácil educar a tus hijos. Este es Juan. ¿Ya te lo has comido? El hijo no es un objetivo a conseguir, sino que es un regalo y que por tanto es algo que te es dado, ¿no? Es una plenitud enorme la que da pues entregar la vida. Para eso es para lo que nos ofrecemos. Ya está. Bueno, sencillamente por presentaros esto, porque si así ya sabéis que existe, lo podéis ver, lo podéis difundir. Elena, que también sale ahí, dice, y su marido Pablo, que dice, nosotros siempre quisimos nuestros hijos. Yo no quería adoptar, yo quería mis hijos, ¿no? Bueno, pues yo he tenido el privilegio de poder. Me llama mucha gente, mis hijos se quejan de que me han regalado en Navidad ya unos cascos muy sofisticados porque siempre estoy hablando por teléfono, pero porque las personas que llaman necesitan hablar, Con Pablo y Elena he ido haciendo un recorrido de no quiero tener más hijos que los míos a, bueno, igual no me importa adoptar, y luego fueron evolucionando a, bueno, igual no me importa acoger, pero no tenían hijos. Figuraos lo que es para una familia que no tiene hijos, que da el paso de, bueno, bien, igual los quiero adoptar, y después da el paso de, bueno, igual los quiero acoger. Acoger, no sé si lo sabéis, significa que los niños siguen teniendo relación con su familia de origen. Tienen unas visitas periódicas y en algunos casos, en concreto el mío pequeño ahora está volviendo con su madre, a sus 16, está volviendo con su madre o intentando volver con su madre, no sabemos muy bien si va a ir bien o no, porque la madre no está claro que vaya a ser capaz, pero Pablo y Elena no tenían hijos y resultó que les dieron una niña en acogimiento permanente que sale ahí y dice hola papi, una pequeñina que sale, y luego les dieron otra que ha tenido que volver con la madre, ha vuelto con la madre, no era el pronóstico ese, pero ha vuelto con la madre. A mí me parece realmente un signo de esperanza, ese ancla de la que habla el Papa también en el punto 25, me parece que es uno de los puntos finales, cuando habla de lo del ancla. Soy testigo de cómo hay personas que tienen un ancla y que desde la fe son capaces de afrontar esa vuelta de un hijo con su madre biológica, haciendo juntos un juicio de que verdaderamente los hijos no son suyos, como dice ella aquí, que todos nuestros hijos son de otro. Es cierto, ¿no? Esto a mí me ha permitido aprender a relacionarme también con los 3 míos que he parido yo, entendiendo verdaderamente cuál es la naturaleza de la paternidad. Los hijos son de otro y nosotros lo único que hacemos es acompañarlos en la vida, con la certeza de que hemos encontrado algo que verdaderamente responde a la necesidad de misericordia que nosotros tenemos. No me quiero alargar, pero quería deciros que ahora también, como estoy casada con uno que se dedica al cine, las ventajas que tiene es que me entero de lo que va a salir antes que los demás. Y no la he visto, pero el otro día Juan vino comentándome que ahora va a salir una película que se llama... Perdonad, porque Sonidos de Esperanza, eso es. Es una historia real, es una comunidad evangélica en la que hay un montón de familias negras que siguen bastante a un pastor y este pastor les habla de la necesidad que hay de que muchos niños que viven en un centro, hoy decimos un centro residencial, ¿vale? Antes se decía un orfanato, pero es que no son huérfanos, tienen padres. Los nuestros, los que tenemos nosotros ahora en nuestra sociedad, tienen padres. No sé si sabéis que en España hay 35.000 niños que viven en centros de menores, 35.000 niños, solo en la Comunidad de Madrid hay 1.500. Y viven ahí porque no hay familias que los saquen.
Este pastor lo que hace es como poner delante de su comunidad de fe esta necesidad, este misterio del dolor del mundo, ¿no? Como decía nuestra compañera antes, ¿no? Esta pregunta sin respuesta de por qué los niños sufren. Yo la verdad es que nunca planifiqué que esto me iba a pasar. Yo soy una feliz profesora de filosofía que tengo la suerte de vivir también en una gran casa que es el CEU, donde experimento la misericordia con mi vida también todos los días, porque tengo unos jefes que en vez de regañarme porque llevo 25 años de adjunta, que no, porque con 25 años yo debería ser algo más que adjunta. En realidad esto de la acogida ha hecho que yo pues no medre demasiado académicamente, pero para mí ha sido una opción vital de la que sencillamente no he podido sustraerme, no lo he escogido. Me he visto como subida en esta ola de esperanza y siempre pienso que es que no puedo dejarla, porque está siendo ocasión, a través del tejido de muchas asociaciones, de que tengamos una relación con la Administración que permita que la Administración crea que sí que se pueden encontrar familias, que solamente hay que buscarlas. Y esto en esta película, el pastor interpela a su comunidad y les dice: no podemos tener fe y vivir indiferentes a estos niños que viven sin familia, porque no la tienen, no pueden cuidarles, ¿no? Y entonces van dando pasos tímidos, según me ha contado Juan, van dando pasos tímidos con muchas dificultades. Es una comunidad negra, humilde, pobre, con muchas dificultades, y se van haciendo compañía entre ellos, ¿no? Entonces me decía Juan, es que es como lo nuestro, nos vamos haciendo compañías con la certeza de que las cosas no dependen de nuestras fuerzas, sino que dependen de ponerlas en manos de Dios, ¿no? Lo que sostiene nuestras fuerzas es la cruz y la resurrección, como dice el Papa en la bula. No depende, a mí cuando a veces la gente dice qué generoso eres, que acoges, digo que no, que si yo estoy todo el día renegando, pero soy consciente de que estos niños lo que necesitan sencillamente es un apego, ¿no? Fijaos, hay un autor que igual muchos habéis oído hablar de él, que se llama John Bowley, que habla del apego, ¿no? Dice, el primer gesto de esperanza de un niño es que llora. Cuando un niño llora, es que espera que alguien le atienda, espera que alguien le haga caso, ¿sí? No podemos como Iglesia, ¿no?, vivir indiferentes a esta necesidad que es sencilla, es sencillamente mírame, solo quieren que los mires, no quieren que lo hagas bien, porque muchas veces esperamos a tener todo perfecto y no, es que yo tengo problemas en mi casa, primero tengo que atender a mi hijo, ¿cómo me voy a dar el paso de acoger y tal? No, te estás equivocando. Tu hijo, si abres tu vida a algo de fuera, le vas a ayudar mucho más que si estás todo el día pendiente de él, estate seguro. Yo lo he visto en mis hijos, ¿no? Yo tengo ya soy abuela, tengo 2 nietos y sobre todo veo en mi segunda hija que es curiosamente la que está más alejada de la fe, pero veo que es distinta y yo no he hecho nada, es sencillamente lo que ha podido ver, ¿no?, en casa. Les educa, les ayuda. Y es un grito de dolor que tenemos, tantos niños que necesitan una familia. Y entonces desde aquí yo querría también pediros una oración desde ya por todos estos niños que necesitan que aparezca una familia que levante el dedo y diga, venga, hasta donde Dios quiera, que no sabemos nunca cómo va a ser, ¿no? Y que recéis por ellos y que difundáis el acogimiento. Este documental lo encontráis en una web que se llama Familias para la Acogida. Ahí hay muchas cosas de las que podéis ser partícipes y desde ya os pediría que fuerais embajadores porque es una pista de salida en la que seguro vas a experimentar la esperanza, ¿no? No necesariamente llevándote un niño, sino sencillamente a veces haciendo de voluntario, de colaborador, de facilitador, de difusor y en cualquier caso siempre rezando por ellos, ¿no? La verdad es que otra cosa que yo también quiero decir, y con esto termino, es la gratitud que yo también le tengo a mi gran familia, al CEU, ¿no?, por el espacio que también tantas veces ha dado a esta cuestión, ¿no?, alentando estudios, alentando publicaciones, dando espacio para actos. Me sobrecoge siempre y me parece que todos de alguna manera algo podemos hacer en este sentido y entonces vuelvo a reiterar las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas también por darle un hueco a esta pequeña experiencia. Gracias.
Gracias, Teresa, por tus palabras, tu testimonio. Bueno, yo, conectando a Cristina con Teresa, ¿no? Vuelvo a la palabra llorar, me está sorprendiendo, me está haciendo pensar mucho, ¿no? Como el mundo de hoy necesita llorar, decía Cristina, el llorar, espera que alguien haga caso, o sea, parece que el lloro y la esperanza están muy vinculados, es como la llamada, ¿no? Una llamada a la esperanza, parece que esa llamada tiene un nombre y es el lloro, ¿no? Bueno, seguimos, simplemente una reflexión, seguimos con Pilar Monzón. Hola, buenas. Bueno, la verdad es que estoy un poco, no sé si descolocada, no sé cuál es la palabra, porque como que me está calando mucho el testimonio de Cristina y el de ella, y digo, yo aquí tenía que estar por algo, yo aquí tenía que estar por algo, porque me está como me está entrando mucho lo que está pasando en esta mesa. Y bueno, pues yo voy a contar mi experiencia. Bueno, yo comencé de voluntaria en la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza porque me invitó una persona, esto es como el Evangelio, pues un apóstol te invita a algo, y ahí que me fui a meterme concretamente en la cárcel de Daroca. Cuando yo pensaba en esto decía, vamos a ver, yo voy a Daroca y allí ¿qué hay? Personas, bebés, yo pensaba en los bebés. Cuando una persona nace, el bebé, ¿qué tiene? Vida y ya está. Y hambre y muchas cosas y muchas necesidades. No veía delincuentes, veía personas, ¿vale? Y eso es lo que eso es lo que me conducía. Estuve en Daroca gracias a esta persona de la Pastoral Penitenciaria, pues haciendo un club de tiempo libre. Estábamos con personas presas, hombres, porque en Daroca solo hay hombres, haciendo animación de tiempo libre, como en los campamentos. Chuchuá, 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 chuchuá. Y cosas, de verdad os lo juro, teatro, tiempo libre. Y yo alucinaba porque, o sea, para muchos de ellos te decían, es que este momento ha sido salir de la cárcel, ¿no? Ha sido diferente. Y tú decías, puede ser que sea esta persona un FIES, que eso significa en la jerga de la cárcel un preso de alta seguridad porque ha estado en yo qué sé qué. Es que no pensabas en eso, pensabas en que ibas, o sea, la motivación era que ibas a la cárcel a recuperar un poco la dignidad de las personas, ¿no? Vale, cuando digo esto me viene una vocecilla interior que me dice, vale, ¿y las víctimas qué? ¿Vale? Porque claro, hablar así de la cárcel, de las personas que están en la cárcel, por algo están, muchas veces digo, es que a mí me encanta hablar y me acelero y digo, a veces hay que ir tranquila porque si no te puedes meter en bastantes bosques. Bueno, pues en este transcurso de mi voluntariado en la Pastoral Penitenciaria, este mismo compañero que se llama Carlos Piñeiro, ahí es el culpable de que estoy yo aquí, y que seguramente conocéis todos, estaba en temas de justicia restaurativa. Y esto de la justicia restaurativa quiero que se os quede grabado y os vayáis con la mochila cargada de las familias de acogida, de la justicia restaurativa, de la comunicación, pero que no se os olvide y que seáis también apóstoles, ¿no? de la justicia restaurativa, porque para mí está el descubrimiento de que hay una justicia que no es punitiva, está muy enlazado con lo que estamos hablando hoy de esperanza, muy enlazado. Al final, ¿qué es esto de la justicia restaurativa? Bueno, pues en ese momento, Carlos y con otra compañera de Derecho, en el año 2004, iniciamos el decir, vamos a crear aquí una asociación que beba de la experiencia de mucha gente que en diferentes cárceles y en diferentes ciudades de España están trabajando la justicia restaurativa. ¿Y de dónde viene esto? Pues no sé si habéis visto la película Maixabel, donde la viuda se reúne con... Eso es. Se reúne con uno de las personas que estuvo en el atentado de su marido, ¿no? Se reúne con él porque ha sido a solicitud de esta persona y tiene un encuentro Maixabel con él, ¿no?
La película es muy bonita y viene de ahí, ¿no? De la justicia restaurativa viene de también mirar a la víctima, ¿no? Y de verdaderamente buscar la reparación, la restauración. Bueno, pues este descubrimiento para mí, porque yo no tenía ni idea que existía esto, yo no soy del ámbito jurídico y no tenía ni idea, pero todo este abrir la ventana, ¿no? Y descubrir que el diálogo, que la comunicación, que el diálogo, la escucha, es una herramienta de pacificación y es una herramienta que puede transformar este mundo, este proyecto de Dios, este reino de Dios, para mí fue, o sea, ahí es donde yo engarzo con este motivo de tener esperanza. El diálogo, o sea, ¿quién de esta sala que levante la mano y se posicione ha tenido un conflicto, al menos? Menos mal, digo yo. ¿Y 2 conflictos? ¿Y 3 conflictos? Es que la vida, muchas veces, en las relaciones humanas, pues tenemos conflictos, ¿no? ¿Y cómo resolvemos, cómo abordamos esos conflictos? La justicia restaurativa es una justicia que se aplica cuando ha sucedido el conflicto. Es decir, bueno, tiene muchas herramientas, ¿no? Tiene muchos ámbitos, pero hay una que se llama la mediación, mediar en un conflicto, ¿no? Concretamente, en el sistema judicial, ahora mismo, cuando 2 personas se han puesto denuncias, ya ha ido al juzgado, en este caso, la asociación Hablamos, estamos trabajando en los juzgados de lo penal, en causas penales. Cuando las personas están en el juzgado, el juez, por ahora, hay muchas maneras, ¿no? Pero voy a explicar la que el juez para el juicio y dice, bueno, estas 2 personas, madre mía de mi vida, no podrían hablar. No podrían hablar y ver si pueden resolver esto de otra manera o por lo menos pacificar, rebajar lo que les ha traído aquí, lo que les ha traído a que yo, jueza, le tenga que dictar sentencia. Y entonces se abre una burbuja en ese proceso y nos llaman a la asociación Hablamos para que hablemos con una parte, con la otra y mediemos y hagamos ese empoderar a las personas para que sean las protagonistas de su conflicto y que sean a través del diálogo y el acompañamiento, a través de una persona facilitadora, las que puedan hablar de cómo el daño que han causado o el daño que han recibido, poderlo restaurar. Y esto, claro, pues puede ocurrir en cosas pequeñas, pues típico vecinos que se enzarzan y que el tema lleva a los tribunales. Esto puede pasar. Familiares, también robos. Entonces, bueno, todo esto puede pasar por esto, puede pasar por la mediación. Que levante la mano, los que estáis aquí, ¿quién conocía que esto existe? O sea, ¿quién sabía que si tiene un follón en su comunidad de vecinos o en su familia o en su trabajo y llega uno se denuncia, tal, esto existe la mediación? ¿Quién lo sabía? Por Carlos. Sí, es que Carlos es un apóstol, es un gran apóstol de la mediación. Bueno, pues existe un documental que hicimos gracias a Carlos tiene muchos contactos, es una persona que, Carlos, hablando de la esperanza, es una persona que pone los dones que ha recibido de Dios al servicio del proyecto del reino. Y cuando eso pasa con las personas, pues involucran a más y así es efecto contagio, ¿no? Nos contagiamos y hacemos lo que podemos y vamos ahí. Entonces, con Javier Macipe, que no sé si os sonará, Javier Macipe, director aragonés, que ha ganado el Goya de la Estrella Azul, pues con él hicimos este documental en el año 2010 gracias a una subvención de la Caixa para hacer esto, divulgación de la mediación, ¿no? De lo que es la justicia restaurativa y la mediación. Entonces, si se puede poner un poquito solo. La queja general que hay en la sociedad es que la justicia llega tarde y mal. Lo que no podemos hacer entre todos es criticar y no hacer. Este es el trailer, ¿no? Me noto un golpe aquí enorme que me caigo al suelo. Me acaba de romper una botella en la cabeza. Me llamaron para decirme que había un
un sistema que era nuevo. Para intentar mediar un acuerdo entre las dos partes para no llegar a un juicio. ¿Qué saco yo? O sea, el diálogo, o sea, hablar con... Claro, en un juicio tus dudas no las puedes preguntar directamente al acusado. Nos pareció interesante, pero sería una pena que este sistema lo quitaran. Con que uno solamente reaccione positivamente, creo personalmente que ya es válido. La verdad, realmente, yo me acerqué un poco alterado también. Cuando uno tiene el subidón, pues luego tiene el bajón. Igual si hubiésemos ido a juicio y todo el rollo diríamos, este cabrón que nos ha denunciado, ¿sabes? Que tampoco era para tanto. Pero al ponerte en la historia tan personal de hablamos y yo te cuento mi historia, tú me cuentas la tuya, te das cuenta que el chaval era buen chaval y que no se lo merecía ni mucho menos. Vamos, la venganza, siempre llega venganza y es una pescadilla y se muerde la cola. ¿Qué es lo que esa persona podría hacer para reparar ese daño? Si es que puede hacer algo. Si no tienes la cualidad de meterte en el papel de otra persona y pasas por una experiencia así, la tienes, la adquieres, seguro. Yo lo vi muy humano, fundamentalmente humano. La gente, cada una tiene su idea de cada cosa, pero dialogando siempre se puede llegar más o menos al punto medio. Sin diálogo no hay nada. O sea, me parece lo más esencial. Sí. Que sí, que o sea, que está claro que nosotros no actuamos bien y con todas las de la ley nos arrepentimos. Una alegría. Y ha sido muchísima alegría también. Y te deseo lo mejor. Emilio, es Pablo. Emilio, por ahí las cosas, si quieres, estás más cómodo. Estás más cómodo. Ven, ponte por aquí. Nos sentamos por aquí. Y comenzamos, ¿vale? Bueno, quería rescatar varias cosas importantes. Una es que en un proceso de mediación hay una parte muy importante que es la voluntariedad de las partes. No puede ir nadie obligado a mediar. Y hay otra parte muy, muy importante, sobre todo para la víctima, que es que la parte infractora, ¿no?, o victimario, reconozca los hechos, o sea, se responsabilice, ¿vale? Muchas veces esto es difícil porque hay veces que hay conflictos en los que yo también hice algo, tú también. Entonces esto es muy importante para que se pueda llegar a un encuentro, ¿no? Un encuentro donde las partes sean las protagonistas. ¿Qué hace el mediador o la mediadora? Facilitar. Aquí es muy importante las preguntas, el acompañamiento, el humanismo, la acogida, muy importante. En esta sociedad que vamos tan rápido, como resolver los conflictos no puede ser pim pam pum, no. Y tampoco, muchas veces me voy a meter con los abogados y abogadas, dicen yo ya medio muchas veces. Bueno, no lo sé. Mediar es, o sea, yo he empezado a mediar hace poco porque he estado en la asociación, sosteniendo la asociación desde la parte administrativa de gestión, y mediar es una artesanía, es una cosa delicada donde quieres a las personas porque crees en ellas, como eso que decía de los bebés cuando vas a la cárcel y no ves a las personas delincuentes, o sea, no ves a los delincuentes, sino ves a las personas, hijos de Dios, ¿no? Bueno, pues desde ahí el tema de la justicia restaurativa requiere responsabilización. Yo ahora mismo estoy en un proyecto de justicia restaurativa que tiene que ver con personas que ya no están en ese parón del proceso judicial, que por cierto no he contado lo que pasa, ¿no? Lo paras, intentas ofrecer voluntariamente a las partes la mediación, te pueden decir que no, pues ya está. O te pueden decir que sí, y como en el ejemplo del documental, ir a mediación. Y allí lo que pasa es mágico, porque después de un acompañamiento las personas se pueden poner de acuerdo en cómo la persona puede ser reparada del daño que ha tenido.
Un ejemplo, si a una persona le roban la cartera y en esa cartera llevaba la foto de su abuelo o de su abuela que quiere mucho, lo que menos le importa es el DNI, el dinero y no sé qué, o el tirón que le pueda dar. Lo que quiere es recuperar la foto, ¿no? Bueno, pues eso explicado al que le ha robado la cartera, pues es muy potente, ¿no? Bueno, pues acompañar ese proceso que puede acabar en un acuerdo, puede acabar en algo que uno le pide al otro para reparar lo que ha hecho o porque... Bueno, pues hay muchas maneras de acabar, digamos, bien. Pero es que puede que no acabe bien, que no surja, que no haya entendimiento. Incluso en ese punto, el proceso de haber sido escuchado y el proceso de haber intentado encontrarse cambia a las personas, porque es un poco como cualquiera que viva un conflicto, ¿no? Con un compañero, si realmente nos pudieran acompañar y pudiéramos con cariño, ¿no? Acompañar ese proceso, descubriríamos muchas cosas, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo. Ya está, ya me he ido. Vale. Bueno, pues lo demás lo dejo para cuando queráis. Llamáis al teléfono de la asociación. Es todo, o sea, esto es he abierto la ventana. Ya ahora habéis visto que hay mucha esperanza si creemos en el diálogo como herramienta de pacificación, pero mucha. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias, Pilar. Con esto de interpelar al público, ¿no? Se me ha recordado un profesor que preguntaba al público, pensamos todos 2 momentos felices de nuestra vida. En un momento pensamos y luego preguntaba, que levante la mano si alguien en esos momentos ha estado solo. Y normalmente nadie levanta la mano, ¿no? Voy un poco... Somos seres sociales, ¿no? Somos felices con el otro y por eso pues, necesitamos purificar esas relaciones interpersonales, ¿no? Yo creo que es un camino de esperanza pues muy bonito y por eso dialogamos tanto, claro, en la vecindad, porque esta es una experta para eso. Muchas gracias. Vamos, siguiente, Marta Isabel. Gracias. Bueno, lo primero quiero hacer una aclaración en la presentación que ha hecho Joaquín de mí. Yo trabajo en Manos Unidas, porque creo que es lo único que no menciono. Trabajo en el Departamento de Incidencia Política y Alianzas y, bueno, justo en la entrada el chico que me ha dicho su nombre, pero no me acuerdo, el que está en la entrada tenía la agenda de nuestra campaña de este año. No vengo a hablar de ella, pero sí que quiero que sepáis que todo lo que os voy a contar también va en este contexto, porque este año en Manos Unidas estamos trabajando, digamos, la economía, desde el compartir es nuestra mayor riqueza, y gracias a eso yo también os voy a poder contar cosas hoy. ¿En qué enlaza todo esto? Bueno, yo estoy tocadísima, igual que Pilar, pero ya desde ayer, porque la mesa también de experiencias fue muy bonita, porque el Congreso y lo que son las jornadas de católicos y vida pública me ha parecido siempre un formato excelente, pero nunca había estado como dentro, y tener que hablar cuando tú también estás tocada por todo lo que habéis venido contando, o sea, la justicia restaurativa, la presencia de Cristina aquí, o sea, situaciones que se te mezcla, pues así hace Dios, ¿no? Y con los jubileos yo tengo la experiencia de que cada jubileo hace un milagro en nosotros. Recuerdo perfectamente el de la Misericordia de 2015-16, para mí fue como una respuesta a algunas preguntas que llevaba dentro del corazón, y en este jubileo de la esperanza, pues yo creo que, y con este cambio de papas y todo, está siendo un año espectacular. Os voy a hablar algo que conecta con lo que acaba de comentar, más con lo que acaba de comentar Pilar, que con el tema familias, pero que también, bueno, os voy a comentar os voy a hablar de deudas. Y ¿no? El perdona nuestras deudas, antes decíamos deudas en vez de ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y os voy a hablar también de algo que ha introducido esta mañana Cristina cuando nos hablaba del trabajo de la Secretaría de Estado y de la Santa Sede en temas de calado internacional
y de política y temas un poquito que no sabemos que la Iglesia está, pero está, ¿vale? Yo sí que traje un PowerPoint, creo que siempre se verá, si luego para el montaje Josema me pide cualquier cosa, yo se lo doy, pero sobre todo va a ser apoyo, porque todas las mesas están siendo muy testimoniales y yo voy a ser aquí la que os vengo a dar deberes y también como comunicadora a informaros, porque yo creo que no lo sabéis. Si alguien lo sabe, voy a hacer casi como Pilar, si alguien lo sabe luego me levantáis la mano, no, ya lo sabía. Bueno, a mí se me pidió que hablara de economía, inmigración y pobreza. De todos esos temas, estoy casi segura, excepto que haya mucha gente de económicas aquí, que el que menos apetecería es el de economía, y sin embargo es de lo que os vengo a hablar. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que este año, en otra de las ciudades más bonitas de España, me decía ayer el taxista que entre Sevilla y Zaragoza, que ya están ahí, o sea que Zaragoza ya es más grande que Sevilla, pero sé que Sevilla es la ciudad que más iglesias tiene, dicen que es la pequeña Roma de España, pues en Sevilla y con un calor que nos vamos a morir, vamos a estar en la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Vamos, la Iglesia, vamos nosotros y vamos también vosotros, porque si lo que yo hoy os voy a contar no os interpela, pues no os preocupéis que luego os lo van a decir los papas, los dos, el que se acaba de ir y el que acaba de llegar. Así que os vengo a contar, yo como periodista, no sé si sabéis que están las 5 W, el qué, quién, cuándo, cómo, intento hacerlo ágil para que lo podáis seguir, ¿no? Así que el qué, dónde y cuándo, el por qué, el para qué y el quién es, ¿vale? Que cuando todo, por supuesto, como un signo de esperanza, pero ya os digo, os pedimos ayuda en la difusión y os pedimos también ayuda en la oración, porque lo que queremos lograr por ahora no se ha logrado. Y llevamos desde el año 2000, no recuerdo mal, porque acabo de probar un reportaje sobre ello, San Juan Pablo II, ya en el contexto del Jubileo 2000, fue el que llamó a la cancelación de la deuda externa de los países pobres y ya abordó las desigualdades diciendo: pedimos una notable reducción, sino una total condonación de la deuda internacional que grava sobre el destino de muchas naciones. Por eso, aunque me poníais inmigración y pobreza y no voy a hablar de ello, que sepáis que, como dice Laudato Si, todo está conectado. Así que, bueno. Vale, ¿qué, cuándo y dónde? Aquí la nota para que lo apuntéis. Repito las fechas, del 30 de junio al 3 de julio, Sevilla. Acabamos de cerrar las inscripciones. Hemos podido presentar a muchas organizaciones católicas para que estemos presentes allí y llevamos a una serie de personas, pero incluso así la voz de la Iglesia siempre es una voz pequeñita, fuerte y profética y única, pero muy pequeñita. Imaginaos el contexto. O sea, el FIBES, que no sé si lo conocéis, al parecer es de, bueno, como si fuera el, yo no he estado, por eso digo como si fuera, lo he visto solo en imágenes, es como si fuera el IFEMA, ¿no? El centro de ferias de Sevilla, no sé si reutilizado de la Expo, esa va a ser la sede. ¿Y qué es esto de la 4ª Conferencia Internacional de Financiación sobre financiación para el desarrollo? Pues es la continuación de Addis Abeba, o sea, es el lugar donde gobiernos, organizaciones multilaterales, sociedad civil y sector privado nos vamos a encontrar para hablar de temas que a nosotros nos superan, ya digo, es economía y es macroeconomía. Por pasaros muy rápido, es el momento en realidad especial porque no queremos dejar que el Banco Mundial, el G20, el FMI decidan nuestros destinos. O sea, ¿qué voz tendríamos, qué esperanza estaríamos dando si en todo ese momento nosotros no también tenemos un momento de poder hablar como población, ya como sociedad civil, pero también como Iglesia, ¿no? Así que, bueno, esto lo paso, pero no se va a hablar solo. Lo esencial es que es una cita de la ONU bastante específica porque lo que se hace es valorar cómo está yendo la famosa Agenda 2030. Y abro un paréntesis para aquellos críticos, para que sepan que en esa agenda hay muchísimas cosas que nos importan y que precisamente de que se financien o no ciertas cosas, pues va a suponer un cambio sustancial en millones de personas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el 25, quedan 5 añitos para que esos objetivos de desarrollo que nos hemos marcado todas las naciones se puedan cumplir y ahí estamos en la Agenda 2030 para tratar temas no solo de la financiación del desarrollo. ¿Qué significa eso? Justicia fiscal, deuda externa de los países del sur, cooperación internacional para el desarrollo. No es baladí.
¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que hacía 10 años que no se convocaba esta reunión, no es una COP, no es otra reunión de las Naciones Unidas en Nueva York para hablar de indigenismo o de cualquier otro de los paneles, sabéis que la ONU es enorme, es una reunión específica. Y qué coincidencia puede ser que sea justo en Sevilla y en España esta cuarta conferencia. No podemos hacer como que fuera en España y que no nos interpelara, ¿no? Como Iglesia, pero como Iglesia global, como Iglesia católica, pero también como Iglesia española, ¿no? Bueno, ahí os ponía simplemente cómo han sido las diferentes conferencias. La primera fue en Monterrey en el 2002, la siguiente Doha en el 2008, la siguiente, ya digo, Addis Abeba, y del 2015... bueno, porque claro, el tema del desarrollo venía de antes, no de la agenda, cuando se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Sabéis que antes estaban los ODM, los Objetivos del Milenio. Así que en realidad en la financiación del desarrollo no es algo nuevo, pero bueno, lo que es desde los ODS hacía 10 años que no se hablaba. Cuesta mucho, cuesta también mucho dinero tener estos encuentros, pero sobre todo hay que seguir apoyándolo, ¿no? La voz de la Iglesia tiene que estar en estos contextos internacionales. Bueno, pues de todo lo que se va a hablar, y el draft, el documento borrador, a mí me aburre soberanamente, tengo que leerlos, los trabajo por mi trabajo, tengo que leer todo esto, pero... O sea, pasamos años debatiendo sobre si se pone esta palabra o no. Las mediaciones y los temas de abogados yo creo que son nada que ver comparado con este tipo de documentos, porque ya sabéis que ahí, pues que pongas una palabra u otra, pues nos jugamos mucho, y que luego la traducción que se haga sea la correcta también. No nos vamos a centrar en todo ese documento, nosotros nos vamos a centrar en la deuda y la sostenibilidad de la deuda, que será el capítulo E, me encanta, E de España. Aquí no hay casualidades. ¿Y por qué tenemos que fijarnos en esto? Bueno, pues porque nuestro mundo es un mundo desigual, y ahí viene la parte pobreza, ¿no? Son de 700 millones de personas, viven en pobreza, 1.100 en pobreza multidimensional, 333 millones de niños. Sabéis que en las cifras ya dicen, cuando se muere una persona, uno impacta. Cuando empezamos a hablar de millones es como que nos desborda. Pero hagamos, por favor, un esfuerzo por informarnos, porque sin informarnos y no se nos mueve el corazón, ¿no? Tenemos un contexto internacional convulso, como hemos dicho esta mañana en la Eucaristía, más de 60 conflictos abiertos, seguramente algunas guerras olvidadas que no sabemos. Y, en fin, este mundo nuestro nos pide que nos centremos. Pero este mundo nuestro y esta situación actual nos pide, y la Iglesia nos pide, que nos fijemos en la cancelación de la deuda. ¿Por qué? No sé cuántos de aquí tenéis alguna hipoteca, préstamo o algo así. ¿Podéis levantar la mano también? No sé todos, pero muchos. A lo mejor los jóvenes menos. Bueno, imaginaos que cuando ibais a comprar vuestra casa, vuestro coche, cuando habéis pedido ese préstamo o cuando os casabais, ayer les hacía este símil en la cena, en vez de tener la deuda que tenéis, ya empezaseis con, me lo voy a inventar, 100.000 euros de deuda. Empezáis así, vuestro caminar hacia lo que sea. Sin casa, por supuesto. Bueno, estoy haciendo, como podéis imaginar, una simplificación enorme para tratar de ponernos en los pies de muchísimos países, de más de 100 países, que está resaltando Caritas Internationalis, que están viviendo y que están invirtiendo más en deuda que en educación, en sanidad o en infraestructuras, ¿no? Y luego decimos que por qué los países pobres, que hay que ver cómo son. Bueno, evidentemente ellos también tienen su responsabilidad de crear sistemas más democráticos o de tratar de mantenerlos, de transparencia, sí, pero claro, si empiezas la carrera con esta deuda, ¿cómo vas a poder seguir? Bueno, pues sin meterme en temas complejos de economía, también existe una cosita. Habéis ido a pedir vuestra hipoteca, habéis negociado los intereses, ¿no? Pues estos países, mirad el tema de los intereses, está también, digo, es más complejo que lo que... Pero un 9,8 paga África frente a un 0,8 que pagan los alemanes. Entonces, además de tener la deuda que tus países, que cada uno de esos países acogió para seguramente muchos de esos gobiernos que ni siquiera eran elegidos democráticamente, se endeudaron, luego gastaron ese dinero en no sabemos qué. Además de eso, los intereses de los préstamos son enormes. Bueno, esto es eso, 3,3 billones de personas
¿no? Están billones de los norteamericanos, serían 3.300 millones de personas, de los 200 millones de personas que habitamos, o sea, estamos hablando, ¿no?, de casi la mitad, se ven privadas de esos servicios porque tienen que estar pagando deuda. Entonces esto al Papa, a nosotros al Papa le duele, pero a nosotros nos debe de doler. Y si no entendemos este sistema que ya he dicho en una clase, que yo no soy economista, os lo he tratado de trasladar, si no lo vemos es un poco complicado. Entonces, ¿para qué vamos a estar? ¿Para qué la Iglesia? ¿Para qué llevo yo desde, bueno, todo este año y parte del año pasado preparando esta cita? Bueno, pues porque tenemos una llamada. Tenemos la llamada del jubileo, tenemos a nuestro Papa, y además yo creo que ahora ya todavía más se lo debemos a él como un cariño especial, porque insistió mucho, y no puedo traer muchos de los ejemplos de cuándo antes lo dijo, pero lo podríamos buscar, cuántas veces lo dijo también en sus alocuciones, en sus textos, en sus conferencias o sus mensajes, este tema. Entonces, os he traído el pequeño vídeo, o sea, esa es la imagen del mensaje de la paz, que sabéis que el 1 de enero, y esto para quien no lo sepa, la Iglesia más o menos, su mensaje programático de su estrategia para cada año, un segundito, sí, bueno, en el mensaje de la paz es donde se dice más o menos en qué nos vamos a centrar mucho en el 2025, ¿no? No sé si lo tienes ahí, pero es desde el minuto que te comenté. Vale. Está aquí Pablo ayudándonos, tipo autoedición, somos una mesa súper bien avenida, porque está así, así plan. No, ponlo tú, yo lo... Vale, está puesto el minuto y es la traducción, el Papa la chica. San Pablo VI Ya está. deseó que el 1 del año se dedicara a la Jornada Mundial de la Paz, y en esta está más caracterizada por el jubileo. Como siempre, les pedimos que oren al Padre Nuestro para que también nos perdone todas las veces que lo hemos ofendido. Es también importante en el plano social para que ninguna familia, ninguna persona esté aplastada por las deudas. Y por eso pido a los gobernantes que cancelen la deuda de los países más pobres. Agradezco por todas las iniciativas de oración, por la oración y la paz en el mundo, a todas las asociaciones, a las parroquias, a los grupos. Bueno, era porque digo, si mi voz no llega, al menos que la voz del Papa os interpele, ¿no? Y bueno, pues eso fue el 1 de enero, como sabemos, pues él no está terminando este jubileo, pero el otro día, esto ha sido el miércoles, que hemos estado justo en 13 comentándolo, pues nuestro nuevo Papa, León XIV, que no lo olvidemos, él ha elegido el nombre porque León XIII era el de la doctrina social de la Iglesia, a mí me ha encantado, porque en una locución, y esta no hace falta traducción porque lo dice en español, son menos de dos minutos, él está hablando a las universidades por el tema de la casa común y la ecología. Justo hoy, 24 de mayo, se cumplen 10 años de la encíclica Laudato Si. Y así que, como si fuera que nos lo dice a nosotros, en vez de las universidades, esto lo mando ahí. Quiero enviar este saludo, un saludo grande a la red de universidades para el cuidado de la casa común. Sé que están reunidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tienen ese hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica. Una propuesta que el Papa Francisco
había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. A ustedes, los rectores universitarios, quiero animarles en esta misión que han asumido a ser constructores de puentes, de integración entre las Américas y con la península ibérica, trabajando por una justicia ecológica, social y ambiental. Agradezco a todos sus esfuerzos, su trabajo. Les animo a seguir construyendo puentes. Y quisiera terminar dando la bendición, confiando en la gracia de Dios que nos acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, pienso que más que, o sea, no se puede pedir más, ¿no? Continúo y cierro para que no se nos vaya el tiempo, 2 segundos solo. Es verdad que los vídeos decidí ponerlos si había audio o no. Bueno, os decía Caritas Internationalis, que es la Caritas que coordina el resto de Caritas, bueno, pues lanzó justo después de ese llamamiento del 1 de enero esta campaña, que además la tenéis en castellano, Transformar la deuda en esperanza, que además podéis firmarla como asociaciones. Yo invito a la ACDP, mi casa mater también, del máster que hice en el CEU y de tanto trabajo con Crónica Blanca, aquel máster con Cristina también. Bueno, os invito a ACDP y a todas las asociaciones que estáis, a las que nos escuchéis luego en diferido, por favor, a entrar, a firmar. Se piden las 3 peticiones, las leéis, ahora no tenemos tiempo, y hay muchas instituciones globales que han firmado. No hace falta estar especializado en economía para firmarlo. Y vuelo. ¿Quiénes y cómo? Porque es lo de quiénes. ¿Quiénes os van a representar o os vamos a representar? Pero insisto, por favor, en esos días estad pendientes, ¿vale? Pues la Iglesia ya está presente, estamos trabajando de cara a esperanza. Desde Manos Unidas, el departamento en el que yo trabajo, pero también desde hemos creado, después de un encuentro que tuvimos en Loyola, en la Universidad de Sevilla, el 11 de marzo, eso fue el lanzamiento, el kick-off, que se dice en inglés, de un grupo de iglesia. Y aquí solamente decir una cosa, esperanza es también sentarnos las organizaciones de iglesia tan diversas y ser hermanos. O sea, esa mediación de la que hablaba Pilar, a veces no os podéis imaginar en lo que es mi departamento de incidencia política y alianzas, en lo que es alianzas, lo que cuesta y la esperanza que uno tiene que meter y la alegría para que ese diálogo entre organizaciones hermanas tenga lugar, y está teniendo lugar, y es precioso. Cuando nos unimos, la Iglesia es precioso. Enlázate por la Justicia es justo una alianza entre Caritas, CEDIS, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes engloba 54 ONGs, o sea que imaginaos lo que es trabajar en red. Bueno, pues ese grupito de Iglesia, lo que hemos es preparado un side event, un evento oficial dentro de la ONU, que esperemos, si en esta semana del 26 nos confirman que se hace, y si no, no pasa nada, porque ya hemos decidido que lo haremos también en Arzobispado. Estamos con el Arzobispado de Sevilla, con la Pastoral Social, y en ese encuentro también, y en ese grupo de Iglesia, está el Hub España de Economía de Francisco, que, bueno, ahí os contaré un poquito más. Ahí estamos, ¿no? Os pongo los logos. Está, por supuesto, la conferencia episcopal, está no solo la parte de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, pero también su parte de Ecología Integral, con Eduardo Agosta, director, y, como os decía, Economía de Francisco. Un mini inciso para hablar de la economía de Francisco, porque estoy mirando a Celeste y a todos los jóvenes que nos escuchan, que se dedican a economía y que están llamados, o que esto les interpela y dicen, es verdad, las estructuras hay que cambiarlas. Yo, como periodista o comunicadora, donde nos pone todos, podemos hacer, pero los economistas más. La economía de Francisco, que no estaba avalada por el Papa, pero su nombre lo toma de Francisco de Asís, nace en el 19. Esta es su web, y nace en el 19 con una invitación del Papa Francisco a que los jóvenes, ya sabéis, haced lío y vamos a cambiar la economía. ¿Qué pasó? Que el encuentro que él propuso era en 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? La pandemia.
y aquí me encanta decirlo, regalos del Espíritu Santo, porque alguien podría decir, nada, ya aquella iniciativa murió, se fortaleció, porque se empezaron a unir todos los jóvenes en las diferentes aldeas, está organizado en aldeas temáticas, todos los temas son geniales, y se fortaleció muchísimo más, con encuentros online, mensajes del Papa online. Por fin, en el 2022, tuvo lugar el encuentro presencial en Asís, donde vino el Papa Francisco. Yo tuve el honor de llevar la comunicación internacional de ese evento. Todavía lo estamos viendo ahí bajar en el... Bueno, él estaba tan emocionado que llegó en silla de ruedas, pero allí en momentos determinados se levantó. O sea, es que es el estar con los jóvenes, y ahí firmó un pacto con los jóvenes sobre la economía para trasladarlo. Los mayores no estamos exentos de ese pacto, ¿vale? Porque dicen siempre jóvenes, economistas, pero también change makers o gente que pueda influenciar, ¿no? Y aquí en España, y miro a Fernando Lostao, pues ¿qué nos ha pasado? Que, bueno, Economía Francisca había empezado a funcionar, pero el año pasado, más o menos, en mayo, nos hicieron un traspaso forzado a Fernando, a Marta Pedrajas, a mí, a Jocelyn Rodríguez, que es una joven venezolana, y a otros 3 compañeros, 7 seres humanos, que dije, qué bien, qué bonito número bíblico ahí, a que impulsáramos. Y estamos creando la asociación. Os pido también que recéis por ello. Justo el otro día hemos tenido una reunión para los estatutos, porque en Asís se ha creado la fundación, que lo ponía ahí al final, ¿no?, en la anterior. En el 2024, y todavía con el Papa, hubo un encuentro para crear la fundación de Economio Francesco. Y justo nosotros, cuando hablamos de España, pues nos marcamos 3 eventos, y uno de ellos era la conferencia de Sevilla, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis también el Instagram, vamos subiendo cositas, sumando a más jóvenes. Hemos hecho una cuota especial para jóvenes, que si no es gratis es muy, muy económica, vamos a cobrar, porque es que si no llegará un momento que no podemos. Y aquí ya, pues nada, simplemente deciros que todo lo que hicimos en ese encuentro del 11 de marzo en Sevilla, de allí salió lo que hemos llamado Declaración de Sevilla, humildemente la Declaración de Sevilla, que la podéis leer y que recoge los 6 mandatos que nosotros vamos a llevar a esa conferencia de la ONU, y que también en el arzobispado, y lo hemos pedido, y yo a quien se quiera unir el fin de semana ese del 28, el previo a la conferencia, ¿por qué no lo leéis en vuestras, o por qué no alguien sale y lo pueda leer en las Eucaristías al finalizar, ¿no? Avisar a la gente de que esto está teniendo lugar y de que la Iglesia lleva esa petición. También a nivel internacional, pues todas las organizaciones de Iglesia lo están pidiendo, y con esto ya termino. Dejo también tiempo para que preguntéis. Y ahí tenéis mi móvil, email, pues para que si queréis estar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un tema intrigante, ¿no? Es una realidad, la deuda es una realidad, una consecuencia de nuestra vida social, de nuestro ser social, ¿no? Es un tema que está en el mismísimo Padre Nuestro. O sea, el problema es que al final la deuda se ha cosificado, ¿no? Está en la génesis del propio dinero, está en la materialización de las monedas. Bueno, es una realidad mucho más amplia, la hemos cosificado, minimizado, y yo creo que por eso también es un camino de esperanza. Muchas gracias. Entramos ya con Pablo Martínez de Anguita. Nos ceñimos un poco al horario. Marcos. Sí, bueno, hablaremos con... Gracias. Pues nada, vamos al tajo rápido, ¿no? A lo mejor mula sin manta, que dicen en mi pueblo, ahora no me funciona a mí. Bueno, a mí me tocaba el tema de juventud. Supongo que tiene que ver por el buen estado en el que me encuentro. Y yo quería hablar pues de lo poquito que hacemos en la Fundación Laudato Si.
y estructurar la conferencia en 5 partes. Lo que yo llamo la pobreza estética, la experiencia del camino del anillo, que es como luchar contra la pobreza estética, y a partir de ahí hablar de la ética del asombro, ¿no? Bueno, esto me imagino que no me va. Esto es un vídeo que tengo yo de... ¿Y por qué? Lo estoy haciendo al revés todo. Este es un vídeo que tengo yo de cuando estuve en la frontera con Haití. Son niños muy pobres, pero se están pegando un chapuzón en el agua, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que he visto cuando estoy por ahí, he trabajado 20 años en América Latina, en bosques tropicales y pobreza, que los niños rurales nunca salen del campo. Pero es que en España los niños urbanos nunca salen al campo, ¿eh? Entonces, cuando ya pues, se me ha hecho más difícil ir a América, me he dado cuenta que teníamos un problema, yo creo que silencioso, pero real, y a veces pues, uno intenta poner su granito de arena. Es lo que Richard Luow llama el déficit de naturaleza. Los niños están, no sé cómo decirlo, atontolinados. Los niños están atontolinados, y además con antidepresivos, ¿no? Y de repente te aparece una niña Pokémon que le dice a su padre que entienda su estilo. O sea, pero qué puñetas es una niña Pokémon, ¿no? Los niños se saben lo que son los Pokémon, pero no saben lo que es una nutria. Y aunque no se lo crean, hay nutrias, pero no hay Pokémons, ¿no? Entonces, es tremendo. Los niños manipulan ordenadores, pero nunca han cogido un escarabajo. Además ven el escarabajo y se asustan, ¿no? Entonces, hay una ruptura muy grande, ¿no? Y bueno, el autor pone un montón de ejemplos, ¿no? Ahí había uno muy simpático de unos niños en Luisiana que hacen una cabaña en el árbol y llega la policía y les pide los papeles de la casa. Y entonces se la derriban, ¿no? Es decir, pues esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay un déficit de naturaleza en la infancia y lo que quería explicar es que me parece que es un déficit muy grave, al menos en nuestra sociedad, ¿no? Yo he calculado, hay 100.000 niños en la ciudad de Madrid que no salen al campo. Pues suficiente tienen con comer, con ir al cole, y los campamentos son campamentos de verano pero son chavales que no están sometidos a nada inmenso, infinito y bonito, ¿no? Y entonces se nos ocurrió una idea que era hacer una peregrinación. Este es el equipo del Camino del Anillo. Aquí estamos con... yo hoy he venido disfrazado de humano, pero realmente soy un mago, ¿eh? Y entonces este es el equipo, y lo que tenemos es un camino de 122 kilómetros, que es una peregrinación tolkiana, y yo creo que los niños tienen que vivir encantados y encuentados. ¿Qué significa vivir encantado? Pues vivir en una canción. Entonces, la canción de la naturaleza. Uno tiene que vivir dentro del canto de la naturaleza. Y además un niño tiene que vivir encuentado. Es vivir dentro de un cuento. ¿Y qué es un cuento? Pues decía Christian Andersen que la vida de cada persona es un cuento de hadas escrito por la mano de Dios, ¿no? Los cuentos de fantasía son el espejo del alma. Y entonces hicimos un recorrido de cuento de fantasía, que es el Camino del Anillo, que se sale de lo que es Buitrago, que antaño fue la pradera de Hobbiton, se sale del Berrueco, se llega a Bree, que es donde los hobbits pues se tomaron, porque todo esto tiene que ver con el viaje interior del hobbit Frodo, donde los hobbits se tomaron unas cervezas, y entonces de Bree pasó a Buitrago, de Buitrago a Buitrago, de Buitrago a Buitrago de Lozoya. Luego pues se sube al cerro, a la cima de los vientos, donde quedan restos de los Nazgules. Los Nazgules son pues el espíritu del mal, ¿no? Y ahí quedan pues restos de búnker de la guerra civil, donde pues o matas o te matan, ¿no? Eso está mal. Y bueno, llegas a Caradras, que ahora se llama La Tornera, y es justo el sitio donde Gandalf se tuvo que tornar porque no podía atravesarla, en fin. Entonces hemos encontrado una Tierra Media con todos los elementos, y bueno, pues nos hemos dado cuenta que el hobbit Frodo y sus amigos y la Compañía del Anillo pues recorrió esos 112 kilómetros por la Comunidad de Madrid. Estamos haciendo arqueología mitológica, estamos desenterrando del recuerdo los lugares mitológicos, y todo esto ¿para qué? Pues para tener un cuento encantador, que es lo que necesita un niño para despertar el sentido del asombro y la belleza, ¿no? ¿Por qué es tan importante la belleza y el asombro? Porque es verdad que
que los niños necesitan cariño, comida, calor, educación, ¿no? ¿Por qué preocuparnos por la belleza, ¿no? Decía Dostoyevsky que la belleza salvará al mundo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué la belleza, no? Entonces, esto me retrotrae a la primera boda a la que fui. Yo tenía 13 años, se casaba mi vecina, y el sacerdote, gran santo él, le dijo algo así como al chico, dice, bueno, Manolo, ahora ya que te casas, pues esas revistillas feas que te gusta leer, eso chiquillo lo tienes que dejar, que ya estás casado. Y Manolo como un tomate, ¿no? Y tú, Lola, ya no puedes seguir cotilleando y poniendo a Manolo a caldo. Ya tienes que ser respetuosa. Y la otra a caldo, ¿no? Entonces le dijo, y si no hacéis ni esto, ni sois cotillas, ni hacéis esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, seréis un matrimonio que se sostenga. Y yo salí de la iglesia diciendo, no me caso. No me caso. O sea, me acaban de decir toda la cantidad de cosas divertidas que no voy a poder hacer. Digo, ¿no? Entonces, muchas veces con el medio ambiente nos pasa que lo vivimos desde la heurística del miedo, ¿no? Como sigas emitiendo carbono, te vas a cargar el planeta y vas a quemarte. Si seguimos echando plásticos al mar, morirán los peces. Entonces, al final, los niños, además de no estar asombrados por la naturaleza, se sienten culpables, ¿no? Padre, me siento mal, he tirado un plástico. Pues está bien confesarte, pero es mucho más que eso, ¿no? Entonces, yo me pregunto que si yo cocino muy bien y mi mujer gana mucho dinero, ¿somos un matrimonio sostenible? Que si lo digo al revés suena machista. Pero si yo cocino bien y mi mujer gana mucha pasta, ¿somos sostenibles? Claro, ella me da, yo le doy, ¿no? Pero claro, ¿y si encuentro una chica más rica? O mi mujer encuentra un tío que cocine mejor, que yo no tengo estrellas Michelin tampoco. Claro, me podría cambiar, ¿no? Dicho de otra forma, ¿por qué no enfadar a tu mujer? A, porque la quieres, B, porque tienes un alto riesgo de dormir en el sofá. Eso es la voz de la experiencia, efectivamente. Lo de dormir en el sofá también ayuda a veces, pero generalmente las cosas que funcionan bien es porque están basadas en el amor. Entonces, hoy en día se nos enseña mucha cuestión ambiental desde el cómo te pases, duermes en el sofá. Pero se nos ha olvidado que la sostenibilidad se sostiene en el asombro. Dices, esto es maravilloso, ¿no? Bueno, lo primero que yo dije al ver a la que hora es mi mujer es, esta mujer es maravillosa. Ella lo primero que dijo, este tío es imbécil. Y seguimos en esas, pero soy asombrosamente imbécil. Entonces, creo que funciona, ¿no? Es lo que yo llamo la ética del asombro. Las cosas verdaderas te asombran, ¿no? Este tipo es muy interesante, es Bruce McCandless, ¿no? Yo cuando pregunto a mis estudiantes en clase que quién ha visto el mundo en su totalidad, dicen Dios, Jesús, la Virgen, y digo, no, Bruce McCandless, que le ha dado una vuelta en silla de ruedas al planeta desde el espacio, ¿no? Entonces este tío ha visto el mundo entero. Ahí está dándose una vuelta en el 84, todo esto queda recogido en un libro muy bonito que son las experiencias de los astronautas, y hizo una cosa muy chula. Dice, cuando recuerdo la caminata espacial, lo leo aquí por no darme la vuelta, cuando recuerdo mi caminata espacial, aquellos instantes, miro y veo todo el espectáculo se desarrolla bajo mis ojos porque no estoy dentro de una nave, no hay ventanas, estoy fuera, sin límites, viajando a 20.000 kilómetros por hora, hay un silencio que contrasta con el escenario. Es que me merezco esta experiencia fantástica, me la he ganado de algún modo, soy elegido por Dios. Sabes que la respuesta es no. No has hecho nada para merecer esto, no es algo dirigido para ti, tú lo sabes en ese momento y te llega tan claramente. Eres el elemento sensor del hombre. Y yo entonces a mis alumnos les pregunto, ¿qué ha fumado este tío? ¿Qué tipo de droga se ha llevado al espacio para sentirse el elemento sensor de la humanidad? O sea, esto tiene que contener mucha sustancia tóxica o que le pase esto. Miras hacia abajo y aquellos humanos... Esto es la Tierra vista desde la Luna, que a veces cuando ves las cosas de lejos las ves mejor. Y claro, cuando ves la Tierra desde la Luna dices, vaya pasada, wow, wow. Esa es la palabra yo creo más maravillosa que hay. Yo creo que hay dos palabras, wow y a. Y la vida es un camino del wow a la. Yo veo a mi mujer y digo, wow. Después de 3 hijos y 3 perros con ella, digo, ya entiendo por qué había un wow. El wow es el inicio de algo que luego se explica. Entonces el inicio de las cosas bonitas e importantes empiezan por un wow, que despierta el corazón y luego entiendes, pero
La vocación, como decía Teresa, empieza cuando tú en Rimini dices, wow, ¿qué es esto? Y mira dónde acabas. Y dices, ah, ¿no? Es del wow a la... Y además Dios tiene un wow especial para cada uno, ¿no? Entonces lo bonito, la vocación, entiendo yo, en esta vida es descubrir qué es lo que te hace ladrarle a Dios. Yo le digo a los niños pequeños, ladrarle a Dios, y se ponen todos, wow, 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 wow. Y digo, vale, y ahora les pongo unas fotos de astronautas y todos dicen, wow. Y digo, ese es el ladrido del corazón. El otro es precioso, pero este no te lo ha enseñado nadie. Cuando el wow es lo que te identifica, es como tu ladrido es el identificador de tu alma. ¿Qué te hace decir wow? Pues ahí está tu corazón. Y entonces este tío ve la Tierra y dice, tú estás aquí como el elemento sensor y me produce un sentimiento de humildad. Qué cosa más interesante. Estás ante algo que es maravilloso y lo primero que haces es sentirte humilde. Decía Santa Teresa que la humildad es andar en la verdad, ¿no? Es una buena prueba. De la humildad sientes un sentido de responsabilidad, no es para ti. Reconoces que eres una pieza dentro de la vida y estás ahí y tienes que traer algo de vuelta y se transforma en una responsabilidad muy especial y te dice algo de tu relación con eso que llamamos vida, y este es un cambio, algo nuevo, y cuando vuelves a la Tierra hay algo diferente en el mundo. Hay una diferencia en la relación entre tú y el planeta con todas las formas de vida, porque has tenido una experiencia y una diferencia para mí divina. Esto es lo que yo llamo una conversión. Algo maravilloso te hace decir wow, te sientes pequeño, el hacerte sentirte pequeño te permite adecuarte a la realidad. Ese adecuarte a la realidad es una responsabilidad que asumes porque has tenido la experiencia de un encuentro, y eso te hace sentir como este camino, ¿no? De la realidad al asombro, del asombro a la humildad, de la humildad a la responsabilidad ética y de ahí a la conversión. Este es el camino humano. Entonces, a mí me parece fundamental que la gente joven, especialmente los niños, puedan decir wow. Decir wow es básicamente un acrónimo de decir qué extraordinario es que el mundo exista. Es la abreviatura, ¿no? Decir wow, qué maravilla es que esto exista. Y entonces yo creo que el wow es como el lenguaje secreto entre Dios y los niños, ¿no? Los niños dicen wow, pero están alabándolo, no lo saben, pero es como un padre que trae un regalo muy chulo y dices ¡ah, wow, wow! ¿No? Es el diálogo padre-hijo, el wow, qué guay. Y entonces, sencillamente, lo que te asombra, pues lo continúas, y es la forma de conocer el mundo, ¿no? Y entonces te das cuenta que para ser una persona sabia, como diría Goethe, pues tienes que darte cuenta que uno tiene que vivir para aquello que le causa estupor, que lo peor que puede haber en la vida es perder el sentido del asombro, ¿no? Y que el sentido del asombro te enseña a contemplar y amar la contemplación de las cosas bellas, ¿no? Porque además la experiencia, o por lo menos mi experiencia, es que la contemplación de la belleza, de las montañas, yo me paro cada vez que pasan pájaros delante de mí en la calle, me parece tan maravilloso los pájaros, los colores de los pájaros, o sea, todos esos colores, podría hablar durante 2 horas de pájaros, pero lo que hace un pájaro macho por conquistar a una hembra es una cosa espectacular, modificado genéticamente, baila, los somormujos bailan juntos, o sea, es una cosa romántica, preciosa. Y entonces, en todo esto, para el que sabe observar y mirar, pues hay un hilo de esperanza, como la garantía de que el amanecer viene tras la noche y la primavera tras el invierno, ¿no? Hay una belleza simbólica en todo esto, decía Rachel Carson, ¿no? Y detrás de la belleza hay un sentido y un significado, ¿no? Yo le puedo contar muchos rollos, me dedico a enseñar ética a mis pobres alumnos, y les puedo enseñar 17 cosas, y me pueden objetar. Y además, como son, lo objetan todo, y además me encanta porque yo les pico. Pero de lo que no me pueden objetar nunca es de algo bello. El otro día les preguntaba qué es un río, les puse un vídeo precioso sobre un río y uno me dijo, un río es un milagro, es una maravilla. Y digo, esa es la mejor definición de río. Es verdad que Wikipedia dice que es un canal de agua que desemboca en el mar o en un lago, pero no es verdad. Un río es un prodigio maravilloso de ecosistema que además discurre en un cauce con inclinación hacia un sitio más bajo. ¿Esto qué significa? Que nosotros somos como... los que somos así como muy ecologillas o verdecitos, somos como ese niño, ¿no? Que está ahí con su madre como diciendo, mamá, mira, hay un repollo ahí, una zanahoria, un tomate,
¿no? Pero realmente, ¿qué está viendo el niño en la huerta? Pues en el fondo está viendo algo que es hermoso, que es como divino, ¿no? Que es algo precioso, ¿no? Y realmente nuestro privilegio para ser felices es vivir en esa contemplación, ¿no? Lo que pasa es que también hay una parte del ecologismo, ya voy acabando, que se funda en amar a Dios por su belleza sin reclamar o esperar amor de su parte. No somos importantes para Él, pero sí al contrario. Alguien que no viva esa búsqueda de belleza está muerto. Pero también esa búsqueda de belleza es como el que está enamorado de la vecina del quinto, y la vecina del quinto está enamorada del vecino del quinto, que es su marido. Entonces también puede ser frustrante, ¿no? Pero es que lo bonito del cristianismo es que esa belleza que se nos ha puesto es la llamada de un Padre que nos quiere. Entonces eso me parece una cosa maravillosa. La belleza contemplar la belleza es dialogar con Dios en un lenguaje secreto. Entonces nosotros somos mendigo llamando al corazón de Dios. ¿Quién hay detrás de esa belleza? Y Dios dice, estoy yo, tío, si la he hecho para asombrarte, ¿no? La naturaleza es, dice Benedicto XVI, un proyecto de amor y de verdad. Y entonces a través de esa belleza encontramos nuestra vocación. La conservación, por lo tanto, no es el cuidado de la naturaleza, la contemplación de la belleza no es solo un juego de fórmulas políticas, económicas, éticas, es una vocación. Tenemos suerte porque de todos los istas que hay, los ecologistas podemos tener vocación, ¿no? Los marxistas, los pobres, no tienen vocación a Marx, pero nosotros sí tenemos vocación al cuidado de la naturaleza. Y además hago un inciso. ¿Qué es lo primero que le dicen a Jesús cuando ha resucitado? Lo primero que le dicen, María Magdalena, ¿eres tú el jardinero? ¿Eres tú el boss de este jardín maravilloso? ¿No? Jesús es el jardinero del jardín maravilloso. El primer reconocimiento de Cristo resucitado ¿eres tú el jardinero? Pero sí, entre otros títulos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste lo que hacemos en la Fundación? Bueno, pues en acompañar para encantar y encuentar, y intentar sacar a los niños que nunca han visto un amanecer, unas estrellas, pues a que lo vean, ¿no? Entonces, en esta vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que está haciendo este tapir, ladrarle a Dios. ¡Wow, wow! ¡Qué pasada!, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el antídoto contra la maldad. Podremos hablar a Dios de muchas cosas, pero Melkor, que era el malo, iba donde el fuego secreto, pero el fuego secreto estaba con Ilúvatar. Perdón que soy muy tolkiano. Entonces, uno tiene que ir donde está el fuego secreto. ¿El fuego secreto dónde late? Pues en la naturaleza, ¿no? Estos son orcos del Camino del Anillo, pero esto es excepcional porque somos muy tolerantes con... Y ya una pregunta para acabar. ¿Los elfos nacen elfos? La respuesta es que sí, hay elfitos. ¿Y los orcos nacen orcos? No, los orcos no. Los orcos son elfos corrompidos. Entonces hay que cuidar la infancia porque lo primero es que Jesús quiere que los elfos se acerquen a Él, los elfitos. Dejar que los elfos se acerquen a mí, creo, algo así dijo el Señor, ¿no? Y cuenta Tolkien que la acción más vil del mal fue pervertir a los niños, ¿no? Entonces hay que sacar a los niños a la naturaleza, es un acto de caridad, que los niños vean cosas bonitas. Ser un niño es maravillarse plenamente. Ser niño es vivir maravillado. Es el momento. Y si no vivir maravillado de niño, va a ser muy difícil que el día de mañana seas un tío útil. Bueno, llegó la primavera ahí. ¿Quién está preparado para semejante? Entonces, ojo, que todos los orcos fueron elfos. Tenemos que asombrar, cuidar, maravillar a nuestros elfitos. En la familia, por intoxicación, o lo que es peor, por intoxicación más abandono. Pero hay que cuidar, la belleza de los niños y tienen que salir al mundo, y hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias. Nada, acabar que hay que sacar a los niños a la naturaleza y el portero nos va a sacar a todos porque ya es la hora. Entonces, gracias a todos. Como hacemos cuando vamos con unos amigos al Pirineo, y la apoteosis del asombro, yo creo que merece un aplauso a Dios. Muchas gracias.